Queridos amigos, bienvenidos a este congreso del Instituto Internacional de Santo Tomás de Aquino y de San Juan de la Cruz. Como hicimos durante muchos años, nos vamos a referir en esta oportunidad a un tema que concierne la psicología cristiana, iluminada desde la fe. Y en esta ocasión hemos elegido un aspecto fundamental, que es el del magisterio. El psicólogo y la actividad psicológica en general no pueden no ser concebidas como un tipo de magisterio. Incluso algunos grandes autores de la producción más reciente en el campo psicológico, incluso psiquiátrico, han subrayado este aspecto. Pensemos en el psicólogo y psiquiatra más importante dentro de los conocidos en la tradición católica del siglo XX como Rudolf Allers, que se refirió de una manera muy específica a la pedagogía en el ámbito psicológico, en el ámbito sexual, en el ámbito humano. Así como Allers, muchos otros han desarrollado este aspecto, pero no siempre desde un punto de vista teórico, desarrollado y analítico. Es lo que intentaremos hacer aquí para contribuir al desarrollo de una auténtica psicología que esté al servicio del desarrollo natural y sobrenatural del hombre en orden a la vida eterna, lo cual es finalmente la misión de todo psicólogo católico. Nos introducimos en esta conferencia en el tema general de nuestro congreso, invitando a todos ustedes a meditar los textos que presentaremos aquí, no solo en esta primera disertación, sino también en las que siguen. Una de las características fundamentales de nuestro instituto es la de proponer una doctrina, una enseñanza sobre la base de la tradición conocida con precisión. Y esto significa, en primer lugar, un conocimiento de los textos, de la Sagrada Escritura, de los padres de la Iglesia, de los grandes teólogos medievales, de los grandes autores modernos de teología, filosofía, espiritualidad y también de psicología. Veamos entonces algunos puntos culminantes de nuestra tradición cristiana por lo que se refiere al magisterio. Como será señalado también en exposiciones posteriores, un punto de partida imprescindible es San Agustín, el cual escribió una gran obra sobre el maestro, una obra no muy extensa, en general de índole filosófica, pero tiene algunos puntos culminantes, como el que quisiera manifestar ahora, que son no solo profundamente filosóficos y metafísicos, sino también profundamente teológicos y espirituales. Veamos entonces el primero de nuestros textos, que se refiere a la verdad enseñada por Cristo Maestro. Cristo es la verdad y el Maestro que nos enseña interiormente. Esta es la primera afirmación fundamental de Santo Tomás de Aquino y de San Agustín, y con ellos también de otros grandes autores como de San Buenaventura. Pero la fuente principal en este campo de la teología latina de Santo Tomás y de Buenaventura es evidentemente San Agustín, el cual nos dice que toda alma racional consulta a esta sabiduría.
mas ella se revela a cada alma tanto cuanto ésta es capaz de recibir en proporción de su buena o mala voluntad. Y si alguna vez se engaña, no se debe achacar de la verdad consultada. No es defecto de esta luz exterior el que los ojos del cuerpo tengan frecuentes ilusiones. Consultamos a esta luz para que, en cuanto nosotros podemos verla, nos muestre las cosas visibles. En el pensamiento de San Agustín, entonces, así como la luz del sol nos hace ver las cosas, y si nos ilusionamos o las vemos de una manera relativamente distorsionada, eso es por el defecto de nuestra capacidad visiva. De una manera semejante, pero más profunda y más propia, sucede con la visión interior, con la visión interior del hombre interior, que es la visión de la inteligencia. En el hombre interior, nos dice el texto de Agustín, habita Cristo, al cual nos tenemos que referir como sabiduría. Y si la luz de Cristo, que es finalmente la luz del Verbo, no brilla en nuestro interior, perdemos el conocimiento de la verdad. Pero sobre todo, si la luz de Cristo no nos ilumina al nivel de la fe, es decir, profundizando en la revelación, en la comunicación de lo que Dios, por su liberalidad, por su gracia, nos otorga, entonces tenemos una ceguera especial. Una ceguera especial que, como subraya San Agustín, se refiere a los aspectos principalmente prácticos de la vida. Porque es claro que no podemos tener en este mundo la visión perfecta de Dios y por tanto el conocimiento teórico, especulativo, contemplativo de Dios. Es necesario que lleguemos a este conocimiento. Y por eso, de un modo relativo, aunque no absoluto, por tanto, en ciertos aspectos es principal en esta vida que adquiramos ese conocimiento práctico que nos lleva al conocimiento teórico, que es la contemplación perfecta de Dios. Por eso, en la visión de San Agustín hay una conexión entre el conocimiento de la verdad teórica y el conocimiento de la verdad práctica, y por tanto una conexión entre la verdad y el bien. La verdad es un cierto bien y el bien es una cierta verdad, iba a decir un discípulo de San Agustín tan fiel como el mismo Santo Tomás de Aquino. En la práctica entonces de la vida es fundamental el conocimiento de lo que hay que obrar, y para esto nos ilumina el maestro interior, no solamente para conocer las verdades en sí mismas, las verdades de modo especulativo, y por supuesto no solamente para tener la vida eterna que en este mundo no podemos alcanzar, en la cual nos ilumina directamente el Verbo junto con el Padre y con el Espíritu Santo. En esta vida obramos en cierta manera en las tinieblas porque el conocimiento es parcial, es oscuro, e incluso cuando tenemos la fe estamos todavía en la oscuridad porque no se ha manifestado lo que Dios es. Por eso el aspecto práctico del conocimiento, es decir, el conocimiento de lo que hay que obrar para alcanzar la plenitud del conocimiento que está en el fin y que es el conocimiento contemplativo, el conocimiento teórico, que por otro lado se va anticipando en esta vida,
ese conocimiento práctico es entonces fundamental. Veamos lo que recibieron de esta enseñanza del gran doctor de Hipona los autores fundamentales de nuestra tradición latina como San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino. San Buenaventura, como todos los grandes teólogos, se refiere al fundamento de la doctrina de San Agustín, en este caso en el libro De Vera Religione, acerca de la verdadera religión, que es la religión revelada por Cristo. Dice aquí San Buenaventura en el itinerario de la mente hacia Dios, que la luz del que verdaderamente razona se enciende por aquella verdad y brega por llegar a ella. Aquí encontramos ya dos aspectos que están profundamente unidos. Hay una luz que nos llega del verbo, que nos ilumina, según la naturaleza. El mismo Aristóteles había dicho que el intelecto agente, que es nuestra luz, es una luz en cierta manera divina, porque el entendimiento ya para los filósofos antiguos era algo divino, y para el mismo Aristóteles. Pero sobre todo hay una luz que nos llega directamente de Dios en un conocimiento superior, incluso natural, pero principalmente sobrenatural, según su revelación, según la revelación de las Sagradas Escrituras. Cuando nuestro entendimiento está dispuesto, cuando está abierto, y esto sucede con la ayuda de los sentidos y de los afectos, entonces recibe una luz, es como se enciende, se vuelve luminoso, pero no solamente esto, sino que desea tener esa luz en plenitud, desea una iluminación perfecta. Y esto sucede tanto en el orden natural cuanto y principalmente en el orden sobrenatural. Dice explícitamente aquí San Buenaventura que intenta llegar a esta luz que en cierta manera, todavía limitadamente, ya posee. Por donde se ve a las claras cuán unido está nuestro entendimiento a la verdad eterna, pues nada verdadero puede conocer sino enseñado por ella. Aquí hay una afirmación fundamental, está también en San Agustín y está en las Sagradas Escrituras. No podemos conocer la verdad, y principalmente la verdad plena, la verdad perfecta a la cual aspiramos naturalmente, si no somos enseñados por Dios, que es la verdad eterna. Más aún, intrínsecamente, nuestro entendimiento está unido a esa verdad eterna, porque es una participación del intelecto divino en el cual está la verdad eterna. Con que por ti mismo puedes ver la verdad que te enseña cómo las concupiscencias e imaginaciones no te lo impidan, imponiéndose como niebla entre ti y el rayo de la verdad. Aquí aparece otro aspecto, el aspecto afectivo. El conocimiento de la verdad puede estar impedido por las concupiscencias y por tanto también por las imaginaciones. Y por imaginación hay que entender no solo el fruto del ejercicio de esta facultad específica, sino en general cualquier conocimiento sensitivo. Las concupiscencias finalmente están dirigidas al conocimiento sensitivo. Se desea con concupiscencia conocer
sensiblemente. Ahora bien, no todo conocimiento sensitivo ayuda al conocimiento de la verdad en general, de la verdad que es también el bien, de la verdad práctica, y sobre todo no ayuda siempre al conocimiento de la verdad eterna, a la unión con la verdad eterna. Por eso San Buenaventura, siguiendo la inspiración de San Agustín, deja entrever aquí la importancia del conocimiento práctico y, como veremos después también, de la enseñanza de tipo práctico, del magisterio práctico, para llegar a el verdadero conocimiento de la verdad y sobre todo de la verdad eterna. Y continúa el texto: y la operación de la virtud electiva se echa de ver en el consejo, en el juicio y en el deseo. Aquí se refiere San Buenaventura al aspecto volitivo y afectivo de la operación humana. Este aspecto está intrínsecamente unido con un conocimiento, y especialmente con un conocimiento práctico, cuando no se trata todavía de el amor que une perfectamente con el fin y por tanto con la verdad perfectamente conocida. Por eso se refiere San Buenaventura al consejo. El consejo es una operación del entendimiento práctico que se refiere a una operación de la voluntad, de otra potencia, que es la voluntad, pero una potencia que está intrínsecamente unida al intelecto. Como decía Aristóteles, la voluntad está en la razón. Por eso no se puede tener un buen consejo para sí mismo y para los demás si la voluntad no está bien dispuesta, que es lo que se ve, como analizaremos posteriormente, especialmente en la virtud de la prudencia. Dice Buenaventura: el consejo consiste en inquirir cuál sea lo mejor, esto o aquello. Pero nada se dice lo mejor sino por acceso a lo óptimo, y el acceso a lo óptimo consiste en la mayor semejanza. Luego, nadie sabe si una cosa es mejor que otra sin saber que se asemeja más a lo óptimo. Pero nadie sabe que una cosa es más semejante a otra sin conocer, como que no sé si tal es semejante a Pedro, sin saber o conocer quién es Pedro. Es decir, para conocer la operación humana mejor, de esto propiamente está hablando el doctor Seráfico, es necesario conocer de alguna manera la operación óptima. Y la operación óptima es el bien perfecto. El bien perfecto es Dios mismo y el conocimiento que Dios tiene de sí y el amor que Dios tiene de sí, en resumen, la vida trinitaria, que a nosotros nos es accesible desde lejos en la fe. Por tanto, el fundamento del conocimiento práctico sigue siendo el conocimiento teórico, pero un conocimiento teórico que todavía no poseemos en su plenitud. Luego, en todo el que inquiere cuál sea lo mejor, está impresa necesariamente la noción del sumo bien. Este es un aspecto muy interesante porque nos hace entender cómo no se puede separar el conocimiento de la verdad del conocimiento del bien, así como no se separan la verdad misma y el bien en sí, porque finalmente se apoyan sobre el mismo ser, son el mismo ser. Como decían los medievales,
el ser y el bien se convierten, el ser y la verdad se convierten, aunque efectivamente producen un efecto diferente en la realidad y en nuestro entendimiento, sin embargo están unidos con una unión misteriosa y metafísica que está a la base de todo nuestro conocimiento verdadero y sobre todo del conocimiento verdadero más importante, que es el conocimiento que anticipa teóricamente y nos conduce prácticamente, y los dos aspectos no están separados, a la vida eterna, en la cual evidentemente como reflejo de la vida trinitaria hay una operación intelectiva inmediatamente unida a la operación afectiva y volitiva del amor. Dice también San Buenaventura, prolongando esta meditación, en todo el que inquiere cuál sea lo mejor, está impresa necesariamente la noción del sumo bien, y el juicio cierto de las cosas sujetas al consejo viene de una ley. Aquí introduce la noción de ley, una noción que tiene su origen principalmente en las Sagradas Escrituras. No se trata solamente de la ley como la formulan los filósofos o la tradición jurídica romana, se trata de la ley como está revelada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La ley del Antiguo Testamento que contenía principalmente los preceptos de la ley natural, pero también otros revelados por Dios, y sobre todo la ley del Nuevo Testamento, que es la ley perfecta, que es la guía perfecta de la conducta humana para llegar a ¿qué? Al conocimiento perfecto de Dios, en el cual están profundamente unidas la operación intelectiva y la operación afectiva. Continúa San Buenaventura: nadie en efecto juzga con certeza en virtud de la ley si no está cierto no sólo de que la ley es recta, sino también de que no debe juzgarla. Es decir, hay una docilidad a la ley. Hay una aceptación cordial de la ley, que es una actitud fundamental en la conducta humana, que guiará no solo el conocimiento teórico, porque lo principal lo recibimos de Dios por una iluminación natural y sobrenatural, sino también el conocimiento práctico, del cual nos queremos ocupar principalmente en estas jornadas de estudio. Entonces, más bien es la ley la que nos juzga a nosotros y no nosotros a la ley. Nuestra mente juzga de sí misma, sin embargo, y como no pueda juzgar de la ley, por la cual precisamente juzga, síguese que esa ley es superior a nuestra mente y que ésta juzga por aquella según la lleva impresa en sí misma. Esto quiere decir que la conciencia principal del hombre, el conocimiento de sí, finalmente depende de esa luz divina, de ese juicio de Dios que juzga todo y que se conoce desde lejos en esta vida por la naturaleza y por la fe, que están profundamente unidas, principalmente cuando efectivamente está la fe. Es así que nada hay superior a la mente humana sino aquel que la hizo. Luego nuestra potencia deliberativa, cuando juzga y resuelve hasta el último análisis, viene a tocar en las leyes divinas. El deseo, por último, versa ante todo sobre aquello que sumamente lo mueve. Sumamente mueve lo que sumamente se ama. Pero se ama sumamente ser feliz. Y ser feliz no se consigue sino poseyendo lo óptimo y el fin último. Luego nada apetece el humano deseo sino el sumo bien,
o lo que dice orden al sumo bien, o lo que tiene apariencia del sumo bien. Tanta es la eficacia del sumo bien, que si no es por su deseo, nada puede amar la criatura, la cual se engaña y cae en error precisamente cuando toma por realidad y no ve sino lo que es efigie y simulacro del sumo bien. Aquí nos expresa San Buenaventura una verdad muy profunda acerca de la vida humana y específicamente del conocimiento humano. El conocimiento humano se logrará perfectamente solo en la medida en que la mente humana atiende al sumo bien, está conectada con el sumo bien y finalmente ama el sumo bien. Esto significa que el mismo conocimiento teórico se pierde en errores, ilusiones, falsedades, cuando la mente no está conectada con Dios. Evidentemente, esto no significa que no sea posible en el orden natural, incluso sin la fe e incluso sin la bondad moral, un conocimiento de la realidad. Esto es posible justamente porque la mente estructuralmente, ontológicamente está unida con Dios. Pero cuando se trata de profundizar en el conocimiento, sobre todo en las verdades más importantes, que son las verdades referidas a la conducta humana, que tiende hacia un fin, que es la plenitud del conocimiento y también del conocimiento teórico, sobre todo en este aspecto es fundamental la continuidad, la perseverancia, la fidelidad al contacto de la mente con el bien y por tanto al conocimiento creciente de este bien. Esto significa que lo fundamental del conocimiento en la vida humana no se puede lograr sino con una atención cada vez más profunda al bien divino, lo cual está unido con disposiciones afectivas y volitivas, en el fondo con el querer el bien. Por tanto, veremos más adelante a lo largo de estas exposiciones qué importancia capital tiene esta consideración en la adecuada actividad, ciencia y terapia psicológica. Ve por aquí cuán próxima a Dios está el alma y cómo la memoria nos lleva a la eternidad, la inteligencia a la verdad y la potencia electiva a la suma bondad, según sus respectivas operaciones. Es decir, el hombre como imagen de Dios finalmente se configura como imagen de la Trinidad por la fidelidad a esta búsqueda del bien teórica y práctica, lo cual finalmente no puede hacerse sino por la gracia divina, por el don gratuito de Dios y por la fidelidad a este don gratuito de Dios que va configurando la mente humana de una manera trinitaria, como ya había enseñado con tanta precisión San Agustín, especialmente en su obra capital, que es el De Trinitate. Pasemos ahora a la consideración de la doctrina de Santo Tomás de Aquino sobre el Maestro. Es una doctrina conocida. Santo Tomás, por un lado, es un gran discípulo de San Agustín. No se puede separar la obra de el doctor de Hipona con la del Aquilate, no se puede separar entre sí porque Santo Tomás se concibe a sí mismo como un continuador y como un desarrollador de aquello que San Agustín había puesto como fundamento en la teología latina, actitud que por otra parte está en todos los grandes doctores, incluso como vimos en San Buenaventura. Pero es evidente que Santo Tomás es un autor muy profundo, muy original, que tiene acceso a muchas fuentes y entre ellas es capital Aristóteles, que
que ayuda a analizar lo que dice San Agustín, así como San Agustín ayuda a Santo Tomás a profundizar y precisar lo que dice Aristóteles. Y esto vale muy especialmente para la relación entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico, y por tanto para la relación entre el magisterio en el orden teórico y en el orden práctico. Como vimos en San Buenaventura y antes en San Agustín, estos dos conocimientos no se pueden separar. Y por tanto no se pueden separar las formas de magisterio auténtico. El maestro es uno que no solo enseña la verdad, sino que más o menos explícitamente enseña a vivir bien, para encontrar con perfección la verdad, sobre todo cuando se trata de la verdad de la conducta humana, que es aquello de la cual se trata en la actividad psicológica y en la consideración psicológica. El aspecto práctico es fundamental. No se trata solo de elaborar una teoría acerca del hombre y de su conducta, sino que se trata de conocer esta conducta en los aspectos más espirituales y más sensibles en la práctica, cómo se da efectivamente y cómo esa conducta, consideradas también las circunstancias, conduce o no conduce al bien y al conocimiento del bien, según lo expuesto por los autores anteriores. Santo Tomás tiene las cuestiones disputadas sobre la verdad, y entre ellas está una referida al maestro, y tiene muchos otros textos innumerables en los cuales se refiere al conocimiento, a la explicación del conocimiento, pero sobre todo, para lo que nos interesa aquí, tiene textos capitales, de los cuales veremos uno de la Suma de Teología, por lo que se refiere a la enseñanza práctica. También para Santo Tomás es fundamental la enseñanza práctica, a pesar de que el modo analítico que tiene de exponer su doctrina, especialmente con la ayuda y la presencia de la filosofía aristotélica, puede dar la impresión de que estos aspectos están separados y que la teoría prevalece absolutamente sobre la práctica en esta vida. Es evidente que para Santo Tomás la voluntad no tiene sentido sin el intelecto, porque nace del intelecto, está en el intelecto. No puede haber voluntad, si actos voluntarios, si el entendimiento no conoce. Pero también es claro para él que en esta vida, en cierta manera, prevalece la voluntad sobre el intelecto, porque es mejor amar a Dios que conocerlo, porque en esta vida lo más importante es que seamos fieles al amor de Dios para encontrar los medios, y por lo tanto para conocer los medios prácticos para llegar al perfecto conocimiento de Dios, que está unido por supuesto con el amor que se da en la vida eterna. En la medida en que mantenemos esa fidelidad en el conocimiento práctico y en la conducta práctica al bien divino, que es nuestro fin, que no poseemos perfectamente ahora, en esa medida nuestro conocimiento teórico y nuestra contemplación será auténtica, aunque imperfecta. Es verdad, absolutamente hablando, la contemplación es superior a la actividad práctica, incluso moral. Pero esa contemplación en este mundo es siempre parcial, y por tanto relativamente está subordinada al hecho de que el conocimiento práctico sea auténtico para llegar a la perfección de esa contemplación que se da en la vida eterna, en la participación de la felicidad de la Santísima Trinidad. Veamos
un aspecto de la doctrina del De Magistro de Santo Tomás, el cual expresa: en consecuencia se dice que alguien enseña a otro porque expone a otro mediante signos el mismo proceso de la razón que uno efectúa por sí mismo con su razón natural. De este modo, la razón natural del discípulo adquiere el conocimiento de lo ignorado por los signos que se le proponen, a modo de instrumento. Es decir, así como los sentidos permiten que la inteligencia iluminada por Dios, natural y sobrenaturalmente, conozca en el orden teórico y en el orden práctico, así también sucede con el maestro. El maestro expresa signos para que el discípulo con mayor facilidad pueda conocer por sí mismo la verdad. No se trata de una transmisión, menos todavía de una transmisión física imposible de un conocimiento. No se pueden transmitir ideas propiamente hablando. Se puede ayudar a otro a conocer, pero ayudar a otro a conocer, lo cual es propiamente el magisterio, significa disponer los sentidos de la otra persona o de la comunidad que es objeto de magisterio, para que por sí misma pueda alcanzar el conocimiento de la verdad por su propia inteligencia y o por su propia fe. Entonces, es necesario que el maestro, en primer lugar, conozca él mismo la verdad. Ahora, si esto en cierta manera es simple desde el punto de vista teórico, no es tan simple desde el punto de vista práctico. Esto significa que no se pueden enseñar adecuadamente verdades prácticas sin un conocimiento teórico, pero tampoco se pueden enseñar adecuadamente verdades teóricas, sobre todo las más profundas, las metafísicas y principalmente las teológicas, y sobre todo las que se refieren a Dios y al conocimiento que adquiriremos en la vida eterna, si no se tiene la adecuada actitud y conocimiento práctico. Ahora, el conocimiento práctico está unido a el deseo, a la concupiscencia y finalmente a la voluntad, como dicen San Agustín y San Buenaventura. Esto significa que finalmente el magisterio requiere una unidad, no solo en la receptividad del discípulo, sino también en la acción del propio maestro, y tanto más cuanto la acción del maestro está más cercana al núcleo de la realidad que tenemos alrededor nuestro, que no es otra cosa que la vida humana. Entonces, lo principal de la actividad magisterial en este mundo se refiere a la vida humana. Y la vida humana, no solo conocida teóricamente, como decimos, no solo en su aspecto esencial, no solo en su conducta práctica conocida teóricamente, como cuando se enseña la teoría moral, sino la acción humana en su condición particular. Y esto es no solo lo que en cierta manera debe suscitar cualquier maestro, especialmente los que enseñan las verdades más profundas referidas al hombre en lo natural y sobrenatural, sino específicamente el maestro que guía personas o que guía comunidades determinadas. Y en este sentido se inserta la acción del psicólogo o del psicoterapeuta. El psicólogo no puede ser concebido solamente en relación a
el arreglo objetivo de una patología, no puede ser concebido simplemente como una especie de médico del alma y del cuerpo o de la persona, no es simplemente un médico, el psicólogo es un maestro, porque lo principal del hombre no es la patología, como en cambio piensa Freud y muchos otros autores posteriores, sino que lo principal del hombre es su bien, y su bien está intrínsecamente unido con su conocimiento, y es a su vez, como hemos visto, conocimiento del bien. Por eso el psicólogo no puede separarse de esta actitud, y por eso mismo él, el psicólogo, está llamado a conocer la verdad y por tanto a conocer el bien, no solo teóricamente, sino prácticamente, para poder enseñarlo y para poder ayudar al discípulo, metafóricamente llamado paciente, a descubrir por sí mismo su propio bien y por tanto a conocer el bien práctico, sin el cual no alcanzará el perfeccionamiento de su naturaleza humana, también individual, y por tanto su propia perfección y finalmente su propia salud, que es un equilibrio, que es una unidad, que es justamente una perfección, porque la unidad no es otra cosa que el ser perfecto, como el bien. Sigamos analizando este texto de Santo Tomás de Aquino. Igual que se dice que el médico causa la curación en el enfermo por la acción de la naturaleza, también se dice que el hombre es causa de la ciencia en otro por la acción de su razón natural. Y esto es enseñar. Aquí encontramos una primera conexión con nuestro tema. Santo Tomás explícitamente se refiere a la analogía del médico y el enfermo. Así como el médico ayuda a la naturaleza del enfermo a sanar, eventualmente con instrumentos como son las medicinas, así también el maestro ayuda al discípulo a conocer, a usar su razón natural, y esto es enseñar. Esta conexión, que parece solamente teórica, tiene una relevancia práctica capital, y muy especialmente en la aplicación que nosotros hacemos al caso de la psicología y de la acción psicoterapéutica. El psicólogo o quien ayuda a una persona en su vida práctica no solamente es un médico, ni principalmente un médico como los que curan el cuerpo, sino que es principalmente un maestro. Y si es un médico, lo es porque es un maestro, porque enseña a la persona a actuar bien, que es lo que dará su perfección a la persona y finalmente su felicidad, que es lo que todos los hombres buscan y naturalmente lo que buscan también los pacientes de los psicólogos. Y por lo mismo se dice que un hombre enseña a otro y que es su maestro. Esto mismo sostiene el filósofo en el libro de los analíticos posteriores, al decir que la demostración es un silogismo que hace saber. Este silogismo que hace saber es una enseñanza. Es en primer lugar una enseñanza que el hombre se da a sí mismo en cierta manera, pero sobre todo es una enseñanza que el hombre puede dar a otro cuando realiza la actividad magisterial. El maestro ayuda a razonar a una persona,
Y el razonamiento no es tan simple como parece, no es simplemente seguir la figura y los modos del silogismo de manera correcta, porque el razonamiento humano tiene muchos elementos en los cuales está en conexión con el conocimiento sensitivo, y el conocimiento sensitivo está en conexión con la disposición afectiva. Entonces, una primera tarea práctica del maestro, de todo maestro, pero sobre todo en este caso que queremos analizar del psicólogo y de cualquier maestro espiritual, o de un psicólogo por excelencia, como puede ser un padre espiritual, es enseñar a razonar. Una persona que tiene problemas en su conducta efectivamente no razona bien, o razona bien de una manera parcial en algún aspecto. Por ejemplo, separando la teoría de la práctica, que es una de las disociaciones más comunes que se pueden encontrar. Por eso será fundamental no solo enseñar a razonar de modo teórico correctamente, sino también enseñar a razonar de modo práctico. Y para eso es necesario que el propio maestro, en este caso que el propio psicólogo, razone prácticamente y no confunda los aspectos que en la realidad están distinguidos, y no los confunda para adecuadamente relacionarlos. Porque la enfermedad mental o la debilidad en la conducta, la debilidad llamada imprecisamente psicológica, es siempre una confusión. Está siempre unida con una confusión. No es mera debilidad, no es mera falta de voluntad, no es mero desconocimiento teórico, es una confusión mental, y la mente es compleja porque corresponde a la naturaleza humana. La mente no es solamente la inteligencia, es la inteligencia en unión con la voluntad y con la memoria, como decía San Buenaventura, y esta unión se prolonga en aspectos sensitivos, sea de orden cognoscitivo, sea de orden afectivo. Por eso, para razonar bien hay que usar bien los sentidos, y para usar bien los sentidos hay que tener los afectos ordenados. Entonces es necesaria una consideración total del modo de conocimiento humano, y sobre todo del modo de conocimiento humano práctico. No es otra cosa que la perspectiva de San Agustín y de San Buenaventura que hemos considerado anteriormente. Y continúa el texto de Santo Tomás. Si en cambio alguien propusiera a otro cosas que no están incluidas en principios de suyo conocidos, o que no aparecen en ellos incluidas, no produciría en él la ciencia, sino tal vez la opinión o la fe. Ahora, la opinión y la fe, cuando son meras actitudes humanas, no siempre contribuyen al verdadero conocimiento. Efectivamente, no habría perfecta salud en un paciente si tuviese fe en lo que dice el psicólogo, o si estuviese dispuesto simplemente a opinar lo que opina el psicólogo sin entenderlo, sin asimilarlo, sin vivirlo en su propia interioridad como algo propio. Si se trata solamente de opinar o de tener fe, puede haber más perjuicios que beneficios, porque justamente la confusión del paciente o de la persona o de la comunidad a la cual se quiere ayudar según el conocimiento práctico consiste efectivamente en que no alcanza a conocer con su propio entendimiento, con su propia razón práctica, por el impedimento, por la niebla de el desorden de las facultades sensitivas y afectivas. Continúa el texto
aunque esto es también en cierto modo causado por principios innatos, pues en virtud de estos principios de suyo conocidos, considera que ha de mantenerse con certeza lo que se sigue necesariamente de ellos, y que todo lo que es contrario a ellos ha de ser totalmente rechazado. A lo demás puede prestarse o no el asentimiento. Es decir, incluso cuando hay solamente fe y opinión, hay un cierto conocimiento de los principios, y este conocimiento es natural al hombre, no innato en el sentido de que uno nazca ya con estos conocimientos. Santo Tomás lo aclarará más adelante en su producción, aunque todavía no está tan precisa su expresión. No se trata solamente de tener principios innatos, sino de conocerlos. Y este conocimiento está siempre presente. El problema es que hay una disociación entre el conocimiento de los principios y el conocimiento práctico, y por tanto puede suceder que el discípulo, si no es adecuadamente guiado, adhiera a lo que dice el maestro solamente por opinión o por fe, por una fe meramente humana. Pero esto es todavía muy alejado de la verdadera plenitud, de la verdadera perfección, del verdadero desarrollo humano, que es finalmente el objeto del magisterio. En conclusión, Dios puso en nosotros la luz de esta razón por la que estos principios nos son conocidos, a modo de cierta semejanza de la verdad increada hecha presente en nosotros. Y como toda enseñanza humana solo puede tener eficacia en virtud de aquella luz, es manifiesto que Dios es el único que enseña interior y principalmente, al igual que la naturaleza es quien interior y principalmente causa la salud. Pero esto no impide que también el hombre cure y enseñe con toda propiedad, en el sentido que acabamos de decir. Finalmente, el hombre puede enseñar la verdad como un instrumento de Dios, y en cierta manera también como un instrumento de la naturaleza, o como un complemento de la naturaleza. Y finalmente el hombre puede causar la salud. Esto evidentemente se aplica en modo inmediato a lo corporal. El médico puede causar la salud, pero causa la salud ¿cómo? Como instrumento de Dios y también de la naturaleza, porque ayuda a la naturaleza a realizar su obra. Si lo trasladamos analógicamente al orden psicológico, en el cual intervienen las facultades propiamente humanas, es decir, la inteligencia y la voluntad, se ve todavía con mayor claridad la función instrumental, no solamente en el orden especulativo, sino también en el orden práctico. El maestro, y por tanto el psicólogo, es un instrumento de Dios para enseñar la verdad práctica, y no solamente la verdad especulativa, aunque ambas están unidas en el sentido que dijimos al principio de esta disertación. El maestro y también el psicólogo ayudan a la persona y ayudan a la comunidad a encontrar por sí mismos una verdad que necesariamente tiene aspectos prácticos y que lleva a una verdad perfecta. Pero para eso ayuda a la naturaleza de la propia persona. Y esto significa que debe conocer en la práctica la naturaleza de la persona y la naturaleza de la comunidad, que tienen muchas condiciones diferentes por la particularidad de lo material o la particularidad de la composición corporal de la naturaleza humana, que es determinada por supuesto por algo superior, que es la forma, que es el alma,
y debe conocer también las resistencias a la naturaleza que existen en la disposición particular de una comunidad o de una persona para poder ayudar a esta persona o comunidad a salir de la confusión y para poder ayudar finalmente a usar la propia inteligencia para el conocimiento de la verdad, que repito, es siempre verdad teórica y también verdad práctica. Para ayudar especialmente al conocimiento de la verdad práctica, que es la que conduce al verdadero conocimiento definitivo y perfecto, que es finalmente el fin, en el sentido propio del término, y por tanto es aquello que da todo el orden, que da el ser en el sentido último a la operación humana. Para esto es fundamental que se ayude en las disposiciones afectivas en orden a una voluntad que no será fuerte si no sigue claramente un conocimiento intelectual que no es solamente práctico, sino finalmente también teórico, porque el conocimiento práctico sin el conocimiento teórico no tiene sentido. Por eso no se puede disociar la sabiduría práctica de la sabiduría teórica, no se puede disociar el magisterio práctico del magisterio teórico, y cada maestro, cada psicólogo, cada formador será eficaz en la medida en la cual propone con sinceridad y con humildad su conocimiento al discípulo, así como lo tiene, reconociendo los límites de su propio conocimiento, sea en el orden natural, sea en el orden sobrenatural. El maestro será eficaz en el orden teórico, pero sobre todo en el orden práctico, cuando reconociendo estos límites se abrirá, como explica Santo Tomás, y lo veremos en una exposición posterior, se abrirá a la complementación en el magisterio. El maestro y por tanto el psicólogo no puede ser solitario. El modelo moderno de la relación entre psicólogo y paciente, como la que existe entre un médico individual y un paciente individual, es efectivamente defectuosa y especialmente inadecuada a la actividad psicoterapéutica. El psicólogo debe verse necesariamente en conexión con un magisterio más amplio y debe reconocer que él no conoce todo, no solo en el orden teórico, sino también y especialmente en el orden práctico. Por eso no solo es fundamental que esté abierto a la adquisición de los conocimientos necesarios, sino también que esté abierto a una formación que necesariamente implicará un compartir los conocimientos con otras personas y con otros psicólogos que tienen experiencia práctica. Es necesaria entonces una colaboración, una obra común para llegar a ser verdaderamente maestros en el orden de la vida práctica, no solo personal, sino también comunitaria. Con esto dejamos la presente exposición en este punto, la continuaremos más adelante cuando nos referiremos al don de consejo del Espíritu Santo en conexión con la virtud de la prudencia y de la docilidad, que es una parte de la prudencia, especialmente siguiendo el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Los invito a oír las próximas conferencias que presentan una gran riqueza y que espero serán un gran instrumento en manos de los psicólogos, pero también de todos aquellos que
realizar una actividad magisterial como son los maestros de todo tipo, los profesores de todo tipo, los sacerdotes, pero también los padres de familia, de manera tal que con la ayuda del Espíritu Santo puedan desarrollar esta función tan elevada de maestros como ministros de Dios de la manera más adecuada y más perfecta.